Hola, buenas noches. Les saluda el profesor Rudy con el eslogan Sa, sa, sa. Empezamos de nuevo entonces con la clase número 2 de geometría y no sin ello pues tomar en cuenta que como en la primera clase, la número 1, pues se habló de medición de ángulos. Físicamente nosotros eso lo podemos hacer con un transportador, sin embargo aquí en GeoGebra yo les mostré en el menú cuál es el icono con el cual podemos hacerlo. En ese caso, la medición se hizo por medio de los grados que son llamados sexagesimales. En un transportador nosotros lo encontramos con un total de 360 grados de toda la circunferencia, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo algunas cosas, ¿verdad? Que les voy mencionando en la clasificación de ángulos. Entonces una de ellas es tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos los ángulos que son continuos, tienen una línea recta en común, pues son llamados ángulos adyacentes. Por ejemplo, voy a marcar acá yo una recta cualquiera, ¿verdad? Como estábamos viendo, podemos hacerla horizontal, vertical, una acá inclinada, aunque esta puede ser horizontal, totalmente. Entonces nosotros aquí tenemos la recta que se forma entre dos puntos, pero al hacer pues esta clasificación nosotros debemos tomar en cuenta de que esa recta puede ser cortada por otra recta o por un segmento, tal y como estábamos viendo de anterior. Lo voy a cortar con un segmento acá, miren, que puede ser desde este punto, 10 puntos, hasta este otro punto, el D. Entonces, acá nosotros nos vamos a dar cuenta que se formaron dos ángulos. Podemos nosotros incluso, pues, podríamos omitir las etiquetas de los puntos, pero esto no es necesario que lo hagamos. Entonces lo que voy a hacer acá es la medición de los ángulos tal y como lo hicimos el día anterior, ¿verdad? Marcando en el sentido de las agujas de reloj. Primero de este lado el punto B, el punto C y el punto D. Entonces acá nosotros podemos observar que se forma el ángulo. En este caso se forma un ángulo de 44,49 grados. Y entonces, si nosotros marcamos el otro ángulo, ¿verdad? Que sería prácticamente el adyacente. Se forma en esta parte entre los puntos D, C y A. Entonces nosotros vamos a observar, acá veamos, su medida es de 35. Se da cuenta acá en GeoGebra, pues es un poquito, y pues, de 135 puntos, bueno, tiene que ser, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es mover dicha etiqueta para el lado, veamos, podemos arrastrar, bueno, en este caso GeoGebra no nos da esa opción, pero nosotros podemos poner esa medida como un texto, entonces 135,51. Voy a quitar la etiqueta ahorita, 135,51, ¿recuerdan? Lo podemos insertar aquí como un texto, 135,51 grados. Entonces, ¿por qué es necesario saber exactamente esa medida? Porque resulta que estos ángulos, al ser adyacentes y tener una misma línea, o sea, una línea en común, ¿verdad? Que la línea entre los puntos A y B, que sabemos que es logaritmo, nosotros podemos darnos cuenta que hay otro concepto que se llama ángulos suplementarios. Y aquellos, los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse dan 180 grados. Y eso siempre va a suceder cuando nosotros tengamos la condición de que tienen una línea en común, tal como la que estábamos viendo en esta parte, ¿verdad? Que es, aquí está, mire, 135,51 grados.
Aquí también podemos ver nosotros, ahorita que ya tenemos esa medida, los objetos, mire. Entonces, tenemos este ángulo que también lo podemos nombrar con letras que son muy comunes de utilizar en el caso de, de la medición con un alfabeto que llamamos el alfabeto griego. Entonces, mira acá, yo puedo ocultar la etiqueta, bien, incluso puedo borrar y ponerse 44.49. Entonces, 44.49, borrémoslo. No quiero borrar la etiqueta, bien, no, sí, 44.49 y escribir 44.49 grados. Entonces, nosotros podemos notar, en este caso, es que ya nos va a salir el valor donde lo pedimos. No me sale 44.49, lo volvemos a hacer. Y que en la aplicación, pues, muchas veces, pues, no lo hace, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a intentarlo hasta que nosotros veamos que ya se observa por lo que estamos escribiendo. En este caso, son símbolos que quiero. Entonces, no digo no complicarse tanto en ese sentido. Si no nos deja, pues dejarlo como un valor. Pero importante que nosotros sí le pongamos el símbolo de grado, ¿verdad? Es una condición. Mira, acá lo tenemos y podemos nosotros etiquetas. Entonces, mire, esto es muy importante, que estos son dos ángulos adyacentes, son llamados de esa manera, y nosotros, como les estaba diciendo, pues al sumarlos nos tiene que hacer. Bien, hay muchas condiciones de este tipo en la geometría, ¿verdad? Que la suma de los ángulos nos tiene que dar otro ángulo más grande, obviamente, y es muy común encontrarse un ángulo de 90 a un ángulo de 180. Entonces, ahora veamos, digamos el nombre, este es un ángulo adyacente. Ahora trabajaremos con otro tipo de ángulo. En este caso, un ángulo recto. Vamos a poner acá ángulo recto, que es también llamado ángulo perpendicular. Entonces, que se forma entre dos líneas perpendiculares. Entonces, mire, acá nosotros podemos marcar, por ejemplo, un segmento. Como les repito, los ángulos uno los puede tener entre un segmento, entre dos segmentos o entre dos líneas completas. Ahorita voy a poner dos segmentos para que nosotros vayamos recordando de ese concepto que es el segmento y la línea. En el caso de la línea, usted sabe, como le había explicado en la clase anterior, pues va más allá de los puntos. En este caso, para los segmentos, no es necesario prolongar. Se espera que las figuras cerradas como triángulos, cuadrados, etcétera, y otros, no es necesario hacer la línea completa. Bueno, pondré entonces aquí esta medición, como le decía, un ángulo perpendicular o un ángulo recto, ¿verdad? Pues es muy común en nuestro entorno, pero lo vamos a llamar cuando tenga un valor de grado. El valor es muy importante porque nos va a servir de referencia para otra clasificación de ángulos. Entonces el ángulo recto tiene un valor de 90 grados. Eso es. Entonces se le va a llamar así cuando tenga un valor de 90 grados. Listo. Veamos entonces. La medición la podemos hacer con esta herramienta que la estoy marcando este punto primero, luego el F y luego el E. Mire, en automático, acá un ángulo de 90. Dice ángulo es igual a 90. La letra del alfabeto griego, la letra gamma. Pero creo que no es muy
Pues importante estar mencionando estas letras ahorita. Que nos importa ahorita son los valores. Sin embargo, GeoGebra nos va etiquetando con un ángulo recto, entonces es aquel que suma 90 grados. Estamos ahí entonces. Concepto. Ahora, otro ángulo que nosotros pues encontramos muy en forma común en la clasificación es el ángulo llano. El ángulo llano, nosotros vamos a decir que una línea recta es un ángulo llano, ¿verdad? Entonces, este creo que no tenemos mucho en que perdernos, ¿verdad? Sin embargo, como se acordarán en la parte de arriba, este ángulo era un ángulo llano, que va desde el punto A al punto. Pero el ángulo llano al ser cortado por un segmento, por otra línea, pues forma dos ángulos que se dice que son suplementarios entre sí. Entonces ahí entramos con otro concepto. El concepto es que si dos ángulos suman 180 grados, los vamos a llamar ángulos suplementarios. Los ángulos suman 180 grados, llamaremos suplementarios. Si dos ángulos suman 90 grados, llamaremos un nombre parecido, complementario. Pues damos opciones. Entonces, nosotros vamos a encontrar ejercicios en los cuales me dice, pues calcule el suplemento de 150, porque ese suplemento es 30 para llegar a 150. Calcule el complemento de 60 y también sería 30 en ese caso la respuesta. Pues esto lo haremos pues con unos ejercicios. eh, Veamos entonces, también nosotros tenemos los ángulos. Vamos a hacer otro clasificación. Vamos a llamar ángulos opuestos. Entonces nosotros tenemos otra en la clasificación, otra idea, ángulos por el vértice. Lo voy a colocar por acá el ejemplo. Pues por el vértice, mire, puede pasar. Nosotros vamos a tener figuras, ¿verdad? Y dentro de esas figuras vamos a encontrar muchos conceptos. Máxime cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos líneas rectas. Por ejemplo, esta que está entre el punto H y el punto I, que es la primera recta que voy a trazar, y la otra que está entre el punto K. Mire, entonces acá nosotros tenemos que, le vamos a llamar opuestos, este va a ser nuestro vértice, ¿no? El punto central está en medio de las dos rectas, ¿sí? Entonces a ese punto que GeoGebra aquí me etiqueta con L, resulta que tenemos cuatro ángulos que se forman. El ángulo que se forma entre las letras I, L, K, entre K, L, H, entre H, L, J y entre J, L, I. Son cuatro ángulos los que se forman al cruzarse dos líneas. Pues sucede de que ellos están en parejas, ¿ah? Entonces, si usted podrá observar en la parte de arriba, ese ángulo con el de la parte de abajo son iguales en la magnitud, en el tamaño. Y a esos dos ángulos nosotros les vamos a llamar opuestos por el vértice. Y en el caso de los que están al lado izquierdo y derecho, también les llamaremos ángulos opuestos por el vértice. Y se les llama así opuestos por el vértice cuando, por ejemplo, tenemos nosotros que los lados de uno de los ángulos, ¿sí? Pues es la prolongación o son las prolongaciones del otro ángulo. Por ejemplo, acá yo voy a marcar el ángulo ILK. Y GeoGebra aquí me lo está colocando. Nosotros podemos poner un poquito más grande y más visible. Vamos a ver acá en el estilo.
Uno le puede agrandar el tamaño, mire. Bueno, ahí me sacó que el valor es de 40,79. Resulta que este ángulo es la prolongación de esta recta, mire, de esta recta J que dice acá y la recta K. Voy a moverlo un poco más, porque esta línea se prolonga y esta también, y al prolongarse ambas, pues forman este ángulo de este lado. Pero resulta que el ángulo que está de este lado, que es de 40,79, va a ser igual que el que se va de este otro, ¿ve? Entonces vamos a medirlo, tiene que darnos también 40,79. Entonces esa particularidad o característica que debe tener. Entonces voy a marcar acá en el sentido de las agujas del reloj siempre, pero para que bien la medida, ¿verdad? Pasando siempre en donde yo quiero la medición como el punto medio, porque va a ser el punto, primero marcar un punto, luego ese que les comento y de último el otro, ¿verdad? Son tres, debo marcar uno. Voy a marcar el ángulo en el sentido de las agujas del reloj, voy hacia la derecha, mano derecha, paso por la L y llego a la J. Entonces aquí me sacó un valor que tiene que ser igual que el del otro lado. Entonces en este yo le puedo cambiar aquí el tamaño, solo que sale sobrepuesto. Puedo cambiar el color también, pero usted puede usar que es de 40,79 de un lado, 40,79 del otro. Entonces el ángulo delta y el ángulo epsilon en este alfabeto griego que yo les estaba mencionando. Entonces lo mismo va a suceder si yo marco los ángulos de este otro lado, el de arriba y el de abajo. Otra característica que tienen, si yo marco los cuatro, pues obviamente aquí están en parejas, pero si yo marco los cuatro, resulta que al sumar los cuatro ángulos me va a dar 180, 360 grados, no son 100, 160. Entonces, en este caso no lo haremos ahorita, pero ustedes pueden quedar como ejercicio, pues, para hacerlo en GeoGebra también. Y no está de más que lo hagamos para que nosotros pues vayamos entendiendo un poquito más estas ideas. Ahora, haremos un par de ejercicios acá. Veamos, voy a correrlo un poquito hacia arriba ahora. Par de ejercicios acá. Por ejemplo, hay uno que dice aquí, voy a marcar aquí el texto. Hay un ejemplito que dice, calcule el ángulo, hallar el ángulo que es igual al doble de su complemento. Ángulo que es igual al complemento. Recuerda que la palabra complemento se las mencioné diciendo que complemento de un ángulo o dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Tenemos que aplicar un poquito nosotros nuestra álgebra diciendo el complemento, el ángulo, si son iguales y los desconocemos, pues vamos a poner con la misma letra. X más X, nos da 90. Ah, mira acá, X más X, sabemos 2X es igual a 90. Por lo tanto, X me va a quedar igual a 40. Y entonces, permítame, vamos a ver, al doble dice, entonces, no, entonces sí hay que corregirlo acá. El doble, mira, uno de 2 es el doble, entonces me queda que 3X es igual a 90. Bueno, revisar siempre la respuesta y el enunciado. En este caso me sale 30, ¿sí? Entonces resulta que uno de 2 es 30, este sería el complemento. Y el otro si es el doble, pues es 2 veces 30, o sea, como lo habíamos planteado en nuestra ecuación, doble del complemento 2X, o sea, 30, ¿verdad? Se agrada a nosotros y tenemos que corroborar también algo que es muy importante, que los dos ángulos que encontramos, uno que es complemento y el otro que es el doble de él, nos tiene que dar 90 y efectivamente 30 más nos da 90 grados, mire, entonces así es como nosotros aplicando la álgebra en la geometría también podemos ver algunos problemas que nos plantean de alguna forma, ¿no?
Podemos observar ahí la solución. Salvaremos uno más y nos lo dejaremos por ahí el día de hoy. Veamos. Vamos a hacer un problema que dice los ángulos están en relación 5 a 1. ¿Sí? Los ángulos están en relación, un ángulo y su suplemento están en relación 5 a 1. Miren, un ángulo, un suplemento están en relación al ángulo. Pero si dice, hay algo muy importante acá. Nosotros podemos plantear un ángulo X cualquiera, ¿verdad? Que va a ser nuestro ángulo, ¿verdad? Y el ángulo ese es el que está en, usted ve el número 1 ahí, en la relación. O sea que el otro va a ser 5 veces este ángulo, porque tienen esa relación. Es una división en la que está hablando, ¿verdad? Que uno es el 5 veces el otro, o sea, es el quinto. Entonces nosotros vamos a poner acá, este es el ángulo, y a este le asignaremos pues el número 1, ¿verdad? Y el otro sería el quinto, quíntuple, 5x, igual a el ángulo mayor. En este caso siempre vamos a tener, cuando sea de esa forma que esté en relación, vamos a tener un ángulo que es mayor o un ángulo que es menor. Pero esos números son muy importantes para en cuenta, el 5 y el 1, porque es la relación que tienen. Cuando nosotros planteamos esto, si sabemos que es suplemento, debemos sumarlo, nos debe dar 180. Ahí nos queda fácil nuestra ecuación porque solo tenemos que sumar el ángulo menor y el ángulo mayor, que los hemos representado con X, sumándolo con, y esto nos tiene que dar, como son suplemento, 180 grados. Esa es la condición, no le podemos poner 90 porque 90 sería complemento. Ten mucho cuidado con esas dos palabras. Entonces aquí nos queda que 6x es igual a 180. Por lo tanto, x igual a 180 dividido entre 6, 30 grados. Por lo tanto, y x vale 30 como, mire, aquí ya tenemos x valía 30, que es el ángulo menor, entonces el ángulo menor mide 30. El ángulo mayor dice que es 5x. ¿Qué significa? Es igual a 5 por x, 30, que es igual a 30 grados. Al sumar ambos ángulos, que son 30, nos tiene que dar 180, porque esa es la condición de que fueran suplementarios. O sea, un ángulo que es menor y su suplemento, o muy bien puede ser, dependiendo del problema, viceversa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los enunciados nada más. Pero esta sería la solución, y esto lo podemos aplicar para muchos problemas en los cuales a nosotros se nos plantea de alguna forma este tipo de ideas, ¿verdad? Geométrica. Entonces, por el día de hoy lo dejaremos ahí. Pero recuerden que la geometría es muy bonita y la geometría tiene mucha aplicación. Y espero pues que este video les sirva a ustedes mucha ayuda. Estamos ahí para servirles, estimados estudiantes, y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.